Se llama entonces una fe de convicción. Ahora comprenden cuál es la enfermedad que ustedes tienen aquí. Aquí, en Guatemala y en Guatepeor, en cualquier parte del mundo. ¿Cuál es la enfermedad? La pereza espiritual para leer las Sagradas Escrituras, de la cual decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Jesucristo. Y de la cual dice San Juan, estas fueron escritas para que crean, y si no las leen. Imagínense un obispo que no lea las Escrituras. ¿Para qué fue escrito esto? ¿Para que crea? Pues será un obispo ateo. Que los hay. Los que me están viendo no. Los que no me están viendo. Los curas que no lean la Biblia serán ateos. Los que me están viendo no. Los que no me están viendo. Y los laicos que no lean la Biblia serán ateos. Ustedes no, los que no vinieron. Ahí está, ahí está. Entonces Jesús manda a los apóstoles, dice otra vez Marcos 16:15, vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea, ahora, ¿por qué tenemos que creer en el Evangelio? Porque hay una promesa. El que crea, ¿irá para el infierno o irá para el cielo? Vamos a ver. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿No es eso lo que ustedes quieren? La salvación, la vida eterna. Pues todo esto se escribió para que ustedes crean. Y el que crea será salvo. De modo que a la mayoría de gente no le importa la salvación. O sea, no le importa creer. O sea, no le importa leer la palabra de Dios ni escucharla. No tienen tiempo para eso. Porque están buscando la salvación del cuerpo. ¿Se acuerdan con el coronavirus? La gente buscaba la salvación del cuerpo. ¿Y la salvación del alma? No iban a misa. Hasta los curas cerraron las iglesias, porque la salvación del alma no les importa un comino. Los obispos y los curas se dedicaron a salvar cuerpos, aunque las almas se condenen. Cerraron las iglesias, nada de oración, nada de Eucaristía, de qué cuento de nada. Porque a ellos no les importa la salvación de las almas, no tienen celo apostólico, porque se dejaron contaminar del mundo. Y si esos son los obispos y los curas, ¿qué será de los laicos? Ahora comprenden por qué hay tanta crisis en el mundo y por qué la iglesia está siendo zarandeada por el diablo. Porque para expulsar al diablo se necesita oración y se necesita el evangelio, la palabra de Dios. Cuando Jesús predicaba la palabra de Dios, el diablo huía, se iba. Necesitamos creerlo. Por eso en Jesucristo, San Marcos capítulo 1, versículo 15, viene a decir que necesitamos una conversión. Y la conversión no es otra cosa, sino comenzar a creer en el Evangelio. Escuchen. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es lo que Jesús nos pide? Creer en el Evangelio. Pero para creer en el Evangelio yo tengo que leerlo. ¿O no? Pero es que yo voy a misa para creer en el Evangelio. Pero los curas hoy no predican el Evangelio. Y el que predica, predica 5 minutos y ya, listo. O habla de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. ¿O no? Estamos graves. Estamos graves. Y por eso Jesús dice, conviértanse. Ahorita viene el miércoles de ceniza. Y le van a colocar la ceniza. ¿Y qué le dice el Padre? Conviértete y cree en el Evangelio. ¿Qué está diciendo? Deje de ser perezoso y comience a leer la Biblia. Y esa Biblia se escribió para que crea, comience a creer. Pero la gente no entiende. Y la gente sigue sin creer en el Evangelio. ¿Y dónde está la conversión? La conversión es meterse en evangélico. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Usted no da cuenta, el evangélico dice, conviértese, venga conmigo. Eso es convertirse, meterse en evangélico. Pero no le dicen convertirse en qué.
convertirse en protestante. Mire, comenzó a hablar el diablo a través de la... No, se está acabando la tarea. Ve, conviértase y crea en el Evangelio. ¿Por qué no creer en el Evangelio? ¿Qué pasa? ¿Y qué creer en el Evangelio? Que en el mundo en que usted y yo vivimos, mucha gente opina sobre muchas cosas. Cualquier tema. Póngale el nombre al tema que usted quiera. Miremos un tema. Por ejemplo, el aborto. O sea, matar a un niño en el vientre de la madre. Unos dicen que eso es bueno, que bueno, eso se puede hacer cuando una mujer es violada, o cuando una mujer no puede atender a su hijo, o cuando esto y ta. Y el nuevo orden mundial dice que es necesario eso, que es el bien de la sociedad y todo lo que sea. Está bien. Ahora, ya sabemos lo que dice el mundo, lo que dice la gente. Ahora, ¿por qué no nos preguntamos ¿y qué dice el Evangelio? Porque ¿qué es la conversión? Creer lo que dice el Evangelio. Entonces, cuando yo soy cristiano, entonces a mí no me importa lo que diga Petronilo, a mí no me importa lo que diga Pánfilo. Entonces yo voy a ver qué dice el Evangelio, y el Evangelio dice, no matarás. Pero me dicen que eso se puede hacer. ¿Pero quién lo dice? Mire quién lo dice. Lo dice el mundo, lo dice el diablo. ¿Usted es creyente? ¿Qué dice el Evangelio? No matarás. Ustedes no se dieron cuenta que en Venezuela hubo una jornada, una época donde decía el presidente exprópiese. ¿Y qué es expropiar? Robar. Pero robar suena muy feo. Exprópiese significa, si aquel es propietario de esto, quítesele. Eso es robar. Y usted no se dio cuenta que muchos católicos, cristianos creyentes, por orden de un presidente, iban y robaban fincas, empresas, casas. Porque me dieron la orden. Está bien, el mundo le dio la orden. Pero a usted le faltó la conversión. ¿Cuál es la conversión? Creer lo que dice, no un político, no un hombre mortal igual que usted. Creer lo que dice el Evangelio. Y usted se dio cuenta que en Venezuela se expropiaron fincas, casas, fábricas, empresas. ¿Y saben quiénes eran los que lo hacían? Creyentes. ¿Creyentes? ¿En qué? ¿En el Evangelio? No. Por eso Jesús dice, la conversión viene cuando yo creo lo que dice el Evangelio. Hoy día, ¿usted no se da cuenta que la gente vive en concubinato y no se casa? ¿Por qué? Porque cualquier tonto dice, es que vivir en concubinato es lo mejor. Usted no tiene responsabilidad, usted no tiene problemas, si un día no se entiende se separan. Además, si ustedes se aman, pues no están haciendo nada malo, están viviendo bien así. Eso no hay ningún problema. Yo he visto muchos que viven en concubinato que viven mejor que los casados. Eso es lo que dice la gente, perfecto. Ya sabe, ya lo escuchó. Ahora, ¿qué es la conversión? La conversión es, a mí qué me importa lo que digan los hombres mortales igual que yo. Vamos a ver qué dice el Evangelio. Dejará el hombre a su padre, se unirá a su mujer, los dos serán uno solo, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, hasta que la muerte lo separe. Pero es que yo no creo eso. Ah, perfecto, a usted le falta conversión, le falta fe, porque no ha leído la palabra de Dios para ver qué habla Dios sobre el matrimonio. Y por eso ustedes ven que aquí mismo, a lo mejor entre ustedes que me están escuchando, hay gente que vive en concubinato, que les falta una conversión, creer en el Evangelio. Y llevan 5 años, 10 años, 20 años viviendo así, tranquilo, con el diablo. Ah, pero un día que escuchen el Evangelio, que ojalá hoy escuchen el Evangelio, ese diablo huye. Ya no va a vivir más así. Y le dice al marido, mi amor, nos casamos. ¿Qué te bichito le picó? Bueno, entonces duerma usted en una cama y yo duermo en otra. Se acabó el lío. Y ya se va el diablo y usted ya puede confesar y puede comulgar. Mientras tanto, usted no puede ni confesar ni comulgar.
¿Sí me captan? Porque le falta una conversión. O sea, el mundo entero piensa de esta manera. Pero yo me convierto cuando pienso a la manera no mía ni del mundo, sino a la manera de Dios. En el mundo en que usted y yo vivimos, es lo que cada persona piensa. Es que yo opino, es que yo pienso, y por eso usted verá que salen tantas sectas. Hay más de 60,000 sectas. Porque uno dijo, es que yo opino que esto no es así, y fundo mi iglesia. El otro dice, yo opino que tampoco es así, fundo mi iglesia. Y yo opino que no es así, fundo mi iglesia. ¿Pero qué dice el Evangelio? Que Jesucristo fundó una iglesia en la persona de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no la podrán vencer. A ti, dentro de esa iglesia, te doy la llave del reino de los cielos. Si quiere entrar al cielo, tiene que meterse en esa iglesia. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Eso es lo que dice el Evangelio. Pero es que yo soy evangélico y entonces yo pertenezco a otra iglesia y es que a mí el pastor me dijo que la iglesia no salva a nadie. Eso es lo que dice el pastor. Te falta una conversión. Es que yo no bailo pegado, es que yo no fumo, yo no tomo. A mí qué me importa, la conversión no es eso. La conversión es creer en el evangelio. Y el evangelio dice que Jesús fundó una iglesia y a Pedro le dio la llave de esa iglesia. Y la autoridad, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará atado. Punto, he dicho, caso cerrado. ¿Crees o no crees? Ya. Entonces, ¿por qué tanta gente se mete a protestante? Porque no tienen fe. ¿Por qué no tienen fe? Porque no han creído en el Evangelio. ¿Por qué no han creído en el Evangelio? Porque no han leído la Biblia, porque no hay quien se lo predique. Entonces viene un tonto y le dice unas tantas tonterías, valga la redundancia, y se largan para allá. Se vuelven creyones. ¿O no? La conversión es creer lo que dice el Evangelio. Miremos ahorita eso que dicen las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. Que no se puede ni hablar, no se puede decir el nombre porque YouTube, Facebook, acaba con ese canal. ¿Qué dice el mundo? Eso es normal, esa es la moda, eso no es malo, si se aman, eso sí hace. Está bien, perfecto, eso es lo que dice el mundo, ya listo, ya lo sé. Ahora yo quiero convertirme. ¿Y qué es convertirme? Creer lo que dice el Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? En el principio Dios creó hombre y mujer, Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante. Macho y hembra los creó. Lo bendijo Dios y le dijo que sean multiplicados. Y lo que Dios bendijo, que no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Macho y hembra. Eso es lo que dice el Evangelio. Pero el mundo está enseñando lo que dice el Evangelio. No, porque al mundo le falta una conversión. ¿Por qué le falta una conversión? Porque falta la fe. Todo esto se escribió para que la gente crea. Y como no hay quien predique el Evangelio, eso es un gran problema. Por eso dice allá Romanos, Pablo le dice a los romanos, carta a los romanos, capítulo 10, versículo 14 en adelante, el 10, 17 primero, donde dice que la fe entra por el oído, pero no por oír a cualquier tonto, sino por oír la palabra de Dios. Y después la reflexión que hace Pablo, pongan cuidado. Así que la fe es por el oír. La fe viene de ahí. No se compra en la farmacia, ni en la panadería, ni viene en el CLAC, que una vez al año, cuando hay elecciones, el gobierno da a la gente. Yo creo que usted ya está por llegarle al CLAC, ahorita que hay elecciones. Y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. De modo que la fe viene de la predicación, o escuchar la palabra de Dios. Pero Pablo se hace una pregunta, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo la gente en pleno siglo XXI van a invocar a Cristo en quien no han creído? ¿Cómo? ¿Cómo van a confiar que existe un Dios si no han creído en Él? En la pandemia, ¿cómo iban a creer que ese Cristo que estaba en la hostia podía salvarlo, podía sanarlo, podía curarlo, podía llevárselo al cielo si le moría? ¿Cómo? ¿Cómo invocarán en aquel en que no han creído?
Aquí dice, otra vez, ¿Cómo pues ¿cómo pues invocarán invocarán? Vamos a ver cuál es el problema del mundo. a aquel en el cual no han creído? ¿El problema del mundo cuál es? Que no han creído. Esa es la enfermedad del mundo, no creer. La fe se ha vuelto nada, está por el suelo. Si no, miren qué hicieron los obispos en la pandemia. ¿Qué hicieron los curas? Cerraron las iglesias. Cuando Dios era el único que podía salvarnos. Cuando en otros tiempos había una pandemia, sacaban en procesión el Santísimo y vamos a orar todo el mundo. Ahorita nadie puede orar, nadie, ni la puerta de la iglesia siquiera la dejaron abierta para que la gente orara. La fe por el suelo. Pero ¿cómo van a invocar en aquel en que no han creído? El problema entonces, la Biblia dice, es la ausencia de fe en la crisis que estamos viviendo en el mundo. Y en la iglesia, la crisis más grande no es la economía. En la iglesia la crisis más grande es la ausencia de fe. ¿Cómo invocarán en aquel en que no han creído? ¿Y por qué no han creído? ¿Y cómo creerán en ¿Cómo creerán? ¿Por qué no han creído? Hay un problema, la gente no tiene fe. ¿Pero por qué no tiene fe? ¿Cómo creerán? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Cómo va a creer el mundo si los curas no han predicado a Cristo vivo? Si los obispos no han predicado la palabra de Dios, ¿cómo van a creer? Si los católicos, comenzando por los obispos y los curas, se callan la boca y no predican la palabra de Dios. ¿Han visto algún católico salir a predicar la palabra de Dios? De vez en cuando. De vez en cuando uno por ahí loco que otro agarra la Biblia y dice, voy a evangelizar. Porque hay misioneros que dicen, voy a evangelizar pero no llevo la Biblia. Y voy a evangelizar pero no predico la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a evangelizar, tonto? Pero ¿cómo van a...? ¿Cuál es el problema? Que la gente no cree. ¿Y por qué no cree? Porque no hay quien les predique. Aquí no dice que no hay curas, que no hay sacerdotes o que no hay obispos. Sí los hay. El problema es que no hay obispos que prediquen la palabra de Dios. El problema es que no hay curas que prediquen la palabra de Dios. Ese es el problema. No es que no haya laicos, grupos de apostolado. Hay laicos, grupos de apostolado. La iglesia a veces hasta está llena. Pero no hay quien predique la palabra de Dios. Esa es la enfermedad que tenemos. ¿Cómo van a creer si nadie les ha predicado? Si no han escuchado hablar. ¿Cómo es la cosa? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Sacerdotes, Dios dice que el mundo no ha oído predicar sobre Cristo, la palabra de Dios, porque ustedes se han conformado con predicar cosas de teología y de filosofía y cosas del mundo, pero no han predicado la palabra de Dios. Y la catequesis, los catequistas predican todo menos la palabra de Dios. Y los niños aprenden a brincar, a hacer dinámica, a hacer juegos, a pintar, pero no aprenden a buscar un capítulo, un versículo, no aprenden donde dice no matarás, no robarás, donde dice honra a tu padre y a tu madre. Eso no lo aprenden.